Bienvenidos a La Tertulia, el espacio semanal donde hablamos de todo lo que pasa en el mundo de la inteligencia artificial, que siempre suele ser mucho y muy loco, la verdad, y esta semana no es menos. Tengo conmigo aquí a Frankie, CEO de Hackers. ¿Cómo estás, Frankie? Muy buenas, pues nada, muy bien. Contento de haber vuelto, aunque no es el primer día después de las vacaciones, pero de volver a la rutina, ¿no? Y de volver a grabar aquí todas las semanas. Pero hoy nos toca echar de menos, que seguro que ya nuestra audiencia se ha dado cuenta, no es que Lu esté resfriado, sino que es Corti el que está presentando y les vamos a echar de menos hoy. Sí, sí. Se pierde la voz radiofónica de este podcast, baja ahí un nivel, esperemos compensarlo de alguna forma. Bajamos a Y nivel en general, o sea, se eh, pierde todo, pero bueno, haremos lo que podamos. Así que vamos a por ello. Como no podemos compensar esa voz, lo que sí que podemos hacer es compensar con noticias chulas. Frankie, tenías aquí una primera por todo lo alto. Bueno, pues sí, hemos tenido semana movidita en los mercados por temas relacionados con inteligencia artificial, pero nos vamos a centrar sobre todo en lo que ha pasado con Oracle, que ha pegado un subidón histórico de más de un 30% en un solo día, después de anunciar un contrato bueno, que ha dejado a todo el mundo un poco picueto, como se suele decir, o por lo menos con la boca abierta. Y es que han firmado un acuerdo de 300.000 millones de dólares, casi creo que eran 290.000, pero bueno, 300.000 millones de dólares con OpenAI, un acuerdo que es de computación en la nube eh, para los próximos 5 años. Es decir, pues estamos hablando, pues no sé si la mayor, desde luego una de las mayores operaciones cloud de la historia. Esto salió en The Wall Street Journal y lo confirmó también Reuters, o sea que parece que es bastante fiable. Y claro, al anunciar, perdón, nada más anunciar este acuerdo, pues Oracle llegó casi al trillón de dólares americanos, billón si hablamos desde Europa, sea como sea, 1 millón de millones de dólares americanos de market cap y Larry Ellison, que bueno, es un poco la insignia, ¿no? Pues dicen que sumó cerca de 100.000 millones de dólares a su patrimonio en un ratito, ¿no? Vamos a hablar en un solo día, en un ratito, llamadle como queráis. Y por supuesto, claro, el empuje de Oracle ayudó a que el Standard Poor's 500 de Estados Unidos y el Nasdaq también cerraran en máximos en ese mismo día. Pero claro, esto suena muy bien sobre el papel, pero tiene una letra pequeña y es que esos contratos, no es que OpenAI tenga ya la pasta preparadita, no es que a lo mejor tenga un plan de negocio que sepa que va a cubrir todo ese dineral que tienen que pagar, porque la letra pequeña lo que nos dice es que van a tener que levantar decenas de miles de millones de dólares cada año para pagar esa factura, salvo que de repente empiecen a tener unos beneficios brutales, que no parece. No sabemos cómo estará la cosa dentro de 5 años, pero para el primer año yo no sé cómo lo van a pagar. Y también Oracle pues tiene que construir su infraestructura antes de cobrar. O sea, no tiene todo preparado ya para proporcionar el servicio a OpenAI. En su caso concreto, claro, esto va al CAPEX, a la deuda y a que tengan una ejecución que sea perfecta para que no haya problemas y puedan mantener esos acuerdos, ¿no? Y los SLAs que hayan firmado con OpenAI. Y bueno, pues también hay por ahí algunas cabecitas pensantes que están empezando a decir que a lo mejor el mercado y el gasto, la inversión en inteligencia artificial se puede enfriar en 2026 y a lo mejor esto pues es un poco, se queda un poco en tierra de nadie también, ¿no? Igual estamos adelantando aquí consumo para algo que no sabemos si va a llegar. Bueno, esto puede ser un poco agoreros. Sea como sea, estamos seguros, porque aquí evidentemente no vamos a pensar que esto lo ha hecho alguien sin darle mucho al coco, estamos seguros de que lo han pensado bien, pero por lo menos sí hay cosas que desde fuera sorprenden un poco, ¿no? De primeras. Sea como sea, no es el primer contrato o el primer movimiento que hemos visto que nos lleva a pensar que estamos en una era de pues mega infraestructuras de inteligencia artificial. Aquí en el podcast ya hemos hablado de estas cosas, del plan de 500.000 millones de dólares que tenían Estados Unidos, ¿no? Bueno, y aquí la batalla, como vemos, ya no está en quién tiene el mejor modelo, que sigue estando, pero por otro lado, sino quién tiene esa capacidad, ese músculo para montar data centers
asegurar que van a tener disponibilidad de chips, que esa es otra, y luego pues hay que pagar la luz, hay que generarla y hay que pagarla. Todo esto va de la mano. Y luego también, pues todo esto siempre tiene un efecto de arrastre sobre otras empresas. Y Broadcom, por ejemplo, llegó a dispararse con el anuncio de un nuevo cliente de chips de inteligencia artificial que por un valor de 10.000 millones de dólares, que muchos ya estaban vinculando a OpenAI también. OpenAI parece que está en el centro de todo. Y bueno, con esos movimientos que ha habido, tampoco quiero aburrir con muchos más. La pregunta que se hacían era si hemos llegado a una especie de pico de euforia de la inteligencia artificial en los mercados. Y aquí inevitablemente nos viene a la cabeza burbujas que ya hemos tenido en tiempos pasados, eh, por no entregar resultados, ¿vale? Hasta que llega a ese punto de que sí que se llegan a entregar los beneficios, se llegan a conseguir los beneficios. Y desde luego volvemos a lo que decíamos antes. OpenAI tiene que financiar todo esto y Oracle tiene que ser capaz de ejecutar. Si no, pues quizá llegaremos a un punto en el que el efecto que se tenga es el contrario. No sé cómo lo ves, Corti. Pues un poco como tú has dicho, ¿no? Al final, una cosa que me sorprende es que son 300.000 millones, ¿no? de contratos, una barbaridad, que Sí. es la valoración de OpenAI en la última ronda. Luego se hablaba de que hay otra valoración de secundaria, 500.000 millones, pero dices, estás poniendo todo el valor de la compañía en un contrato de infraestructura para los próximos años. Lo cual, o sea, ahí hay dos cosas, ¿no? Uno, por un lado, ya económicamente, financieramente es un riesgo enorme. Em, y por otro lado, que dices, no van a cuadrar las cuentas nunca. O sea, esto es imposible, bueno, imposible no, ¿no? Pero es una inversión que de recuperarse se va a recuperar a muy largo plazo. Y yo estoy muy alineado en esa parte, ¿no? Que empieza, se empieza o termina ya de haber una burbuja en el sentido de que todos tenemos claro que la IA va a impactar muchas cosas y va a cambiarlo todo. Eso es algo que es transformador, pero una cosa no quita la otra. Lo que está pasando es que tenemos unas expectativas de mercado que empieza a ser muy complicado justificar. Esto está elevando, por ejemplo, ya en general en bolsa, está, pues decías tú, el SP500 está en máximos, con múltiplos en general medios de valoraciones de empresa frente a facturaciones y EBITDAs en máximos históricos. O sea, cuando tú analizas cualquier tipo de indicador, hace mucho tiempo que estamos en zona de burbujas pasadas. Em, Sí que es verdad que esta vez, comparado con la burbuja las.com, se ve que la IA ya tiene casos de uso y está funcionando, pero también estamos viendo, y luego veremos alguna otra noticia, ¿no? Pero estamos viendo que tampoco, o sea, hay muchos casos de uso, pero tampoco lo es todo. O sea, que queda mucho por aplicar, queda mucho por ver resultados y no sé, yo personalmente creo que hay expectativas muy infladas, que estamos en una burbuja. Yo, de hecho, tengo acciones de Nvidia que las compré muy baratitas y bueno, subieron bastante y ya empezado a deshacer posiciones porque me huelo que en próximos meses 2026, o sea, que va a venir una corrección. A largo plazo seguro que valdrán más las cosas de lo que valen hoy, porque es un poco lo que históricamente ha pasado, pero que, no sé, que una corrección gorda tiene que venir. Claro, te iba a preguntar justo que quién gana aquí, si es Nvidia el que gana o también se puede ver perjudicado. Por lo que dices, tú crees que puede haber a lo mejor alguna corrección importante, ¿no? Ahí. Claro, o sea, con un contrato como este, en teoría, pues un Nvidia que supongo que en parte de esta infraestructura comprarán tarjetas Nvidia, pues se tiene que ver beneficiado, pero sí que Nvidia ya ha pasado que cuando ha presentado resultados, aunque superó un poco objetivos, ya se ve una desaceleración. Y por otro lado, empieza a haber varios movimientos en el mercado, ¿no? La semana pasada hablábamos de Meta, que ya está un poco cambiando su enfoque y a lo mejor no tanto desarrollar ellos la tecnología, subcontratarlas, a contratar a otros proveedores. Entonces, eso va a cambiar también las necesidades de Meta a nivel de computación. O sea, ves varios movimientos que dices, oye, se han vendido muchas tarjetas, se ha vendido mucha infraestructura, hay mucho no gasto en CAPEX. Hay que ver si esto se va a realizar. Yo personalmente creo que una corrección tiene que haber, pero sobre todo por esto, por los múltiplos de todo, ¿no? Los diferenciales entre valoraciones y realidad son tan altos que en algún momento se tienen que ajustar. Aunque solo sea, a lo mejor no es este año 2025 ni 2026, a lo mejor es el 2027, no sabes cuándo va a pasar, pero en algún momento va a haber no sé, el mercado se va a dejar de tener esa euforia y ya no se van a creer que las cosas valgan
tantas veces los ingresos de una compañía, ¿no? Sí, en ese sentido, recupero también una noticia que salía en estos días, y es que Databricks acaba de levantar otros 1.000 millones de dólares a una valoración de 100.000 millones de dólares y con una RR de 4.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando, no me atrevo ni a decir los múltiplos porque los múltiplos no suelen ser sobre la RR, ¿no? Mm. Claro, esto Entonces, sería 25 veces ARR, que bueno, sobre vida, pues que está sobre vida, pues igual son los 250, ¿no? 200, Porque es que, claro. o 200, sí, o no lo sé, porque también es verdad. Pero bueno, y acababan de levantar hace escasamente 9 meses otros 10.000 millones Mm. de dólares. En este caso concreto está muy, muy asociado a un tema relacionado con agentes, y de hecho sobre todo está relacionado con una base de datos que están desarrollando ellos para competir con Supabase, que es la base de datos que se ha convertido un poco en estándar de referencia en todo esto. Ellos quieren competir en ese punto y fíjate, van a meterle 1.000 milloncitos a eso, lo cual ya da una idea de la oportunidad que están viendo ahí, ¿no? De hecho, decía Ali Ghodsi, que es el CEO, que hace un año habían visto que en los datos que el 30% de las bases de datos no habían sido creadas por humanos, pero es que lo que están viendo es que la estadística de este año es un 80%. O sea, se ha triplicado prácticamente, pero sobre todo el 80% del total ya no está siendo creada por los humanos. Entonces ellos ven la oportunidad ahí, y lo digo por el tema este de la burbuja, ¿no? Parece que oportunidades hay, parece que resultados se está viendo, pero sí es verdad que los multiplicadores están siendo Claro. muy altos. Pues es que yo creo que es eso, pero es que en el fondo lo mismo pasó con la burbuja de los .com, si luego la web ha transformado todo. O sea, Sí. parece muchas veces que en estas discusiones es como que una cosa no puede ocurrir sin la otra, ¿no? Es como, o si hay burbuja, esto no va a ayudar en nada. No, no. Una cosa es que esto lo va a transformar todo, hay muchísimas oportunidades, se están explorando muchas oportunidades. Habrá algunas que cuajen, yo también creo que va a haber muchas que no cuajen. O sea, ves en el sentido de cuántas compañías de agentes de customer support se están creando y están creciendo un montón. O sea, al final, también la experiencia nos dice que muy seguramente, en cuanto se enfríe el mercado, en cuanto muchos pilotos se vean que no funciona, es decir, va a haber un punto donde la gente va a dejar de probar cosas. Hay un momento también que hay mucho usuario, se habla mucho también, ¿no? Con los Lovable y todos estos de, oye, ¿cuánto char tienen que tener estos productos? Y cuando se pase el hype y deje entrar nuevos usuarios de forma masiva, ¿cuál va a ser sus números? Yo creo que nos falta ver esa realidad, ¿no? En cuanto se pase la euforia, ¿cuáles son los números reales? Que van a ser buenos, o sea, no es que vayan a ser malos. Lo que pasa es que si tú generas unas expectativas enormes, como está pasando, unos buenos números se te quedan muy por debajo de lo como para justificar tus valoraciones. Yo creo que ese es el problema. Y lo que decías tú, una valoración de Databricks de 100.000 millones, ostras, es que, o sea, es una compañía potente, pero, o sea, Estábamos cuesta hablando de mucho OpenAI a justificar. 300.000 hace poco, y 100.000 millones Claro. están en el mismo orden de magnitud prácticamente. Sí, sí. O sea, es que son cifras astronómicas que se tardarán muchos años, incluso décadas, en poder justificar. Y, Mm. a mí hay una cosa, nosotros hemos vivido mucho la época del SaaS, en SaaS que también ha habido múltiplos muy fuertes durante muchas Sí. veces, el tiempo también ha ido bajando esos múltiplos y el tiempo también ha demostrado que hay muchas cosas complicadas de justificar, ¿no? Que, por ejemplo, en SaaS pasaba que hay una promesa de un margen bruto brutal, pero al final hay que estar continuamente invirtiendo en marketing y ventas porque si no, al final te desplomas. Entonces, al final, lo que no gastas en un lado, en cierta manera, lo gastas en otro. Evidentemente, son modelos más eficientes que algunos modelos clásicos, pero no tan sumamente eficientes como se planteaba en su día. Y yo creo que con esto pasa lo mismo. Es decir, evidentemente, la IA nos va a ayudar en muchas cosas, evidentemente, pues, tendrá múltiplos superiores por esta parte, ¿no? De automatizar, de poder hacer cosas distintas a las que se venían haciendo y demás, tendrá múltiplos mayores, pero no tan mayores. Esa es la historia. Lo que está claro es que el ciclo del hype de Gartner se sigue cumpliendo siempre. Estamos en ese punto ahora donde antes de la madurez a la que vamos a llegar, pues nos vamos a encontrar con que la gente, bueno, pues seguramente desacelere un poco Mm. las inversiones en algunos casos, y que se lama las heridas y que vea cómo puede organizar todo esto mejor. Y desde nuestro punto de vista, que estamos muy metidos ahí, que pues seguramente es el momento de empezar, si no lo has hecho ya, a desarrollar unas estrategias de inteligencia artificial adecuadas con el mercado, con el entorno y con la inversión que te puedes permitir, ¿no? Y con los resultados que quieres esperar. Justo.
En esa línea no hace mucho, y creo que no sé si lo hemos comentado por encima del podcast, pero salía la noticia esta de que los 95% de los pilotos de IA pues, no acababan en nada, pero que yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú has dicho, con la falta de estrategia, ¿no? Oye, y lo que hemos estado hablando hasta ahora, hay mucha euforia, muchas ganas de probar cosas, mucha idea feliz, se mete mucho dinero en estas cosas sin una estrategia clara. Evidentemente, muchas de esas cosas acaban en algo que no funciona. También es verdad que es normal que un piloto en cualquier cosa, al final la probabilidad de que se ponga en producción no siempre es muy alta, es decir, porque hay mucho testing de cosas que a lo mejor serán a futuro. Em, pero ya estamos viendo un poquito eso, ¿no? Que la falta de estrategia y el guiarnos un poco por la euforia nos lleva a esos puntos. Y lo voy a conectar por una noticia que traía yo y que engancha mucho Sí. con esto, y es un informe que salía hace poco, que básicamente lo que dice es que los ratios de adopción de las grandes empresas americanas, esto es un estudio sobre 1.200 compañías que les van preguntando en los últimos años, cada cierto tiempo, cuál es su ratio de adopción, pues han empezado a caer por primera vez. Al final estamos, bueno, pues eso, con un crecimiento prácticamente continuo, en algún momento un mini bajón, pero ahora estamos eso, en datos de julio a agosto de 2025 con unas caídas bastante fuertes. Estamos hablando que en algunos casos estamos pasando de adopciones del 14 al 11 y pico por ciento. Em, y creo que esto tampoco es grave, o sea, no es grave y no es algo que tampoco diga que la IA se va a la mierda, pero sí que va quizás un poco sintomático con lo que estábamos hablando, que es que hay una pérdida de esa euforia y que se empiezan a plantar las cosas a lo mejor con más cabeza, ¿no? Y ahora va a ser meses de meterle esa estrategia y muy seguramente ir reduciendo locuras y centrándose en los casos de uso que puedan aportar y que puedan funcionar. Ahí había un par de informes que he visto recientemente de, creo que eran Gartner y McKinsey, si no recuerdo mal, señalando que muchas empresas están empezando a ralentizar las nuevas inversiones en inteligencia artificial, no por falta de interés, sino realmente por problemas de implementación. Al final hay muy buenas intenciones, hay mucha motivación, pero luego hay que integrar todo esto con tus sistemas que son legacy muchas veces, con sistemas de datos, con data lakes o lo que sea, que no están preparados, que tú no tienes preparado. Hay costes de mantenimiento que son mayores de lo que ellos inicialmente podían esperar. Falta de talento también, no porque la gente no tenga talento, sino porque no hay formación ni preparación todavía. Esto lleva 3 años, por mucho que haya gente que busque profesionales con 10 años en IA generativa, ¿no? Y luego tampoco podemos dejar de lado los riesgos legales y regulatorios, regales he dicho, legales y regulatorios que tenemos sobre todo en Europa. Y bueno, pues el AI Act puede golpear o puede estar empezando a golpear desde ese punto de vista. Y luego también hay otro punto que me viene a la cabeza, y es que hay empresas que habían empezado a adoptar la inteligencia artificial de forma, vamos a decir, masiva, si quieres, o por lo menos con bastante impacto, y están pasando de esa primera fase de probar y expandir hablando del ciclo del hype que comentábamos antes también, ¿no? Una siguiente fase de optimizar y mantener. Y eso puede dar la sensación de que a lo mejor se apuesta a menos, pero claro, hay que asegurarse de que lo que has hecho también es mantenible, que te está dando resultados, a lo mejor antes de realizar una segunda oleada de inversiones. Entonces, bueno, no creo necesariamente que haya un rechazo a la inteligencia artificial, sino que simplemente es un cambio de fase, y esto ya sabemos que es pendular de alguna manera. Y no sé cómo lo ves tú, que te solta aquí un speech. No, yo creo muy de acuerdo, es justo eso, no hay un rechazo a la IA, yo creo que es inevitable de hecho, y todo el mundo lo sabe. Lo que sí que es verdad que hay yo creo que empieza a haber un cambio en esa euforia que hace justo lo que tú has dicho, ¿no? Pues que la gente empieza un poco ahora a plantearse, oye, venga, de todo lo que estamos haciendo, ¿qué proyectos realmente vamos a llevar a la producción? ¿Qué retos tenemos? Y además en esa fase es en la que, bueno, tú lo sabes bien, porque haces muchos proyectos de este tipo, que, que es donde surgen problemas complejos de solucionar, ¿no? Es decir, hay una parte de la IA que es como, voy a decir rápida, que no es exactamente rápida, es decir, pero hay problemas ¿Sí? que con IA resolverlo superficialmente es más o menos fácil de abordar, tiene resultados muy rápido y es muy bonito, pero luego la puesta en producción de estos sistemas para que funcione sobre todo las casuísticas, en todos los casos, con una cierta predictibilidad, porque claro, son sistemas no deterministas,
cuando pones todas estas piezas, empiezas a encontrarte mucha complejidad que hace, pues, que tengas que tener mucha más fontanería, por decirlo así, ¿no? Que al final que tengas, oye, pues, que desarrollar sistemas software complejos, que orquesten todo esto. Y yo creo que también que estamos empezando a entrar en esa fase, va a haber un cambio de prioridades en esas inversiones. Seguramente la adopción desacelere un poco, pero por esto, porque al final es, oye, a lo mejor hay menos entusiasmo, pero más certero, y vamos a ver mucho movimiento en esa parte. Y esto, como bien decías al principio de la noticia, efectivamente lo podemos ligar con la anterior, con la primera que hemos traído, en el sentido en el que si hay una desaceleración aquí, ¿qué pasa con los proveedores? Que es una Claro, pregunta que te viene. Y los proveedores son justo pues OpenAI y Databricks. Son dos de los que bueno, pues tienen bastante importancia en el mercado, como hemos venido comentando, cómo los puede impactar y a lo mejor pues esa apuesta que estábamos diciendo por parte de OpenAI para los próximos años pues se puede ver impactada por este cambio, si es que realmente lo hay, que también está por ver. claro. O sea, yo creo que lo has definido muy bien con apuesta. Al final aquí hay muchas apuestas, son apuestas muy grandes. También es verdad que para las personas involucradas en las apuestas, en este caso Sam Altman, por ejemplo, todo lo que le salga, y de hecho todo lo que le está saliendo, le está viniendo muy bien, porque al final, o sea, la pasta personal que te puedes llevar de esto es muy fuerte. Entonces, aquí se juntan muchas cosas, ¿no? Yo veo como una apuesta por hacer esto algo todavía más grande incluso de lo que podría llegar a ser, porque se juntan intereses personales y porque evidentemente cuanto antes se llega a esos volúmenes, aunque de normal se pudiera llegar tardando más, pues los intereses personales también se alinean. Bueno, son temas complejos. Totalmente. Bueno, nada, veremos qué pasa mientras tanto y si te parece, hablamos ya de la siguiente noticia, que también tiene que ver con dineros, por decirlo de alguna manera, pero con un enfoque distinto. Hablábamos ya hace algunas semanas, supongo que fue antes de vacaciones, de Anthropic, perdón, Anthropic, que ya dijimos hace tiempo que era Mm, como había que decirlo de verdad. El problema que estaban teniendo con un grupo de autores que lo había demandado por entrenar el modelo de Claude o los diferentes modelos de Claude en libros, vamos a hablar o a llamar pirateados, que habían descargado de repositorios disponibles en Internet, pero que a lo mejor no deberían haberlos descargado de ahí. Y parece ser que esta semana Anthropic ha llegado a un acuerdo con este grupo de autores que decíamos para pagarles 1.500 millones de dólares y bueno, pues lo dejamos ahí. O sea, todos somos muy dignos, pero evidentemente el dinero Bueno, también es verdad que en el fondo lo que estaban reclamando es págame por mi contenido. Tampoco me lo voy a llevar al otro extremo. Ese acuerdo, que parece ser que está todavía pendiente de aprobación judicial, implicaría realmente que estarían pagando unos 3.000 dólares por libro, lo cual pues hay que ver si tiene más o menos sentido, ¿vale? No, yo no lo sé, ¿eh? No sé ujú. si la idea sería, si pago 20 dólares por un libro, por el valor que tenga, 20, 30, 50 como mucho por ciertos libros técnicos, ¿esto ya lo puedo utilizar para el entrenamiento o tengo que pagar más precisamente porque lo vas a poner a más gente? ¿Y cuál es el valor en tal caso? ¿Esos 3.000 dólares o que yo creo que ese punto de que hay detrás es algo a tener en cuenta? Y había unos 500.000 libros, parece ser, pues 3.000 Ujú. por 500.000 nos llevan a los 1.500 millones. Y también otro punto importante del acuerdo incluye destruir los datasets que contenían ese material. ¿Vale? Eso también es importante. Y esto nos lleva, pues, seguramente a la mayor compensación por copyright, al menos en un caso de inteligencia artificial que se ha hecho hasta la fecha. No sé si ha habido algo que. Desde luego, DeepSeek no ha pagado esto ni de coña. Y yo creo que OpenAI tampoco. Eh, Otro tema que señalaban en la noticia es que el juez en su momento ya había dictaminado que entrenar con libros comprados podía, podía considerarse de alguna forma como un uso, no sé si decir legal, en inglés decían fair use, ¿no? Un uso permitido, por decirlo así, pero que usar a gran escala copias piratas no lo era. Es decir, quizá estamos empezando a dejar bastante clara cuál es la línea. No depende solamente del uso que le das, sino de cuál es el origen de los datos. Si hubieran Mm. pagado por esos libros, a lo mejor ese pago de 20, 30 o 50 hubiera sido suficiente. El hecho de haberlo pirateado es lo que al final parece que nos lleva a la gravedad del asunto.
Entonces, bueno, yo creo que está claro que no vale entrenar con cualquier cosa que se encuentre por internet. Anthropic ya lo ha empezado a pagar y el resto es posible que lo empiecen a pagar también en breve. No sé si 1.500 millones de dólares puede suponerles mucho problema o no, viendo las cifras que se están manejando en muchos casos. Pero bueno, eso por un lado. Si nos vamos a Europa, bueno, pues el enfoque que tenemos en Europa ya sabemos que seguramente no debería llevarnos a esta situación. El AI Act obliga a publicar resúmenes de los datasets. Recordad que en el último episodio hablábamos de que esta primera oleada que ha llegado en agosto de 2025 sobre todo afecta a este tipo de empresas, ¿vale? A la GPI y todo el tema, y que tenían que publicar los datasets que utilizan para entrenar los modelos. Entonces, claro, se supone que Mistral, que es el único que yo diría que a día de hoy realmente juega un cierto papel en todo esto, debería publicar esos resúmenes y, por tanto, si lo que publica es cierto, pues habrá que ver si están utilizando libros, ¿no? O cómo. Y bueno, pues ya sabemos, allí legislan en base a litigios y los precedentes que establecen. Aquí tenemos más reglas preventivas y burocracia, pero habrá que ver si nos va a llevar también a multas millonarias como esta o no. No sé cómo lo ves, que a ti además todo este tema Mm. sé que te interesa bastante. Sí, me venía a la cabeza que no hace mucho David Bonilla compartía un tuit, creo que de una conversación que tuvo con Hugo Toribio, donde decía que pues como que gran parte del dinero que van a levantar estas compañías es para pagar temas legales, porque al final es verdad que por delante hay muchos retos todavía en esta parte y seguramente se vaya mucho dinero en todo esto. Por otro lado, es como tú has dicho, ya empezamos a tener como un estándar de mercado de qué entendemos o no a nivel legal casi en todo el mundo de fair use, ¿no? Y entonces al final ya se está entendiendo que un LLM se aprende como un humano mientras Sí, aprenda de información a la que pueda acceder abiertamente o habiendo pagado, eso está ok, lo cual ya cambia, bueno, va limitando mucho los posibles aspectos legales y sobre todo yo creo que va a ir dando confort también a algunas marcas a utilizar este tipo de tecnologías porque uno de los aspectos que queda siempre en el aire es, oye, si yo uso esto y dentro de cierto tiempo se dice que esto es ilegal porque ha sido entrenado con datos que no debiera, ¿qué pasa con el contenido que yo genero? ¿No? Entonces eso se empieza un poco a clarificar y, y nada, luego por complementar tu noticia, justo lo veía hoy, que parece que han parado, o sea, un poco se llegó al acuerdo de pagar estos 1.500 millones de dólares, que ha quedado un poco parado, porque parece ser que se está considerando que hay preguntas que quedan en el aire, como la falta de vale. transparencia de la lista de obras afectadas, la identidad de los demandantes de la acción y la ausencia de garantías. Pinta más algo técnico, por decirlo así, pero que nos viene a decir que se va a seguir litigando y pegándose un poquito en estas cosas. También había cierta preocupación de litigios futuros. Yo tengo como la sensación de que desde Anthropic ahora lo que se quiere hacer es, si venga, si vamos a soltar estos 1.500 millones, vamos a asegurarnos de que esto luego ya a futuro no nos salpique más, ¿no? Para no seguir un poco incumpliendo. Y nada, yo creo que en los próximos meses, años, sobre todo vamos a tener un marco legal mucho más claro que el de ahora, gracias a todo este tipo de cosas, para saber a qué atenernos, que yo creo que es el gran reto a día de hoy, que no tenemos claro. De hecho, no sé si te pasa, pero incluso a mí, cuando yo lo pienso, tampoco tengo 100% claro lo que es justo, lo que no es justo, ¿no? En el sentido de que siempre hemos hablado, si un LLM, por ejemplo, aprende como un humano, el hecho de que tenga una escala absoluta y de que pueda hacerlo a gran escala, ¿hace que las reglas del juego cambien o no? Porque los humanos aprendemos consumiendo un montón de información que hay en el mundo. ¿Por qué los LLMs no? Entonces, aunque hay una cierta parte de justicia de que si utilizas el contenido de alguien para aprender, ese alguien debería ser recompensado, que era un poco el modelo Google hasta ahora, ¿no? Que al final Sí. como poco te doy la visita. También por el otro lado tenemos eso, que los LM funcionan como los humanos. Después te digo, yo creo que es un problema muy complejo, que no tiene una solución fácil, que no tiene una respuesta clara, pero que como poco necesitamos ir avanzando y tener un marco común para poder construir a partir de ahí. Ahí me lleva quizá a uno de los matices que veíamos en la noticia y es, si yo ahora mismo te pregunto a ti por un libro y tú me hablas de ese libro, ¿vale? ¿Tú te lo has leído?
En principio no hay problema. Estamos, quizá con la analogía que estamos haciendo es Ujú. algo similar, ¿no? Le pregunto Claro, a ChatGPT, a Claude, lo que sea, por un libro, se lo ha leído, me cuenta de qué va. Pero claro, el problema es si tú el libro, en lugar de habértelo comprado, te lo has descargado de forma ilegal, has cometido, a lo mejor el claro, problema no es mío, que yo te he preguntado y me has dado la información, pero tú eres el que ha cometido el delito en ese sentido. Quizás donde pueda estar el matiz, entendiendo perfectamente tu duda, que yo tengo también la misma. Y esto me trae a la cabeza porque se me ocurría, no puede tener sentido que surjan a lo mejor, vamos a llamarle algo como Spotify de datasets, ujú, que de alguna forma puedan pagar derechos a los libros que se utilicen para entrenar a cambio de licenciar ese contenido para los modelos que quieran utilizarlos como base, porque hay modelos muy grandes como los que estamos hablando, pero puede haber modelos más pequeños o más sectoriales, más verticales, que también se puedan aprovechar. Quizá datasets de este estilo en plan B2B, no te digo yo que sea un negociazo, ¿no? Pero me viene a la ujú. cabeza si no puede llegar incluso a convertirse en un negocio el regularlo de esa manera. Es decir, bueno, ponemos todos los contenidos ahí y tú me das un dinero por la gente que lo Claro. utiliza. Sí, no sé si existen, ¿eh? Sé que hay algún repositorio abierto, o sea, porque hay un repositorio que se utiliza con todos los datos de la web muy orientado para esto, y a lo mejor hay alguien ya construyendo esto, pero si Pues no igual. me parece una muy buena idea. Sí que es verdad que por otro lado creo que también, ¿no? Los modelos fundamentales al final ejercen un poco este rol, ¿no? Al final cuando tú utilizas, por ejemplo, un modelo open source de Llama que ya ha sido entrenado con un montón de información, en cierta manera, lo que te estás aprovechando es de todo lo que hayan tenido que pagar o no los de Sí, Meta para poder utilizar esa información. O sea, que también hay otro eje que a lo mejor, o sea, se acabará monetizando. Y bueno, y de hecho los modelos que no son open source y que se pueden utilizar se monetizan, ¿no? Parte es el entrenamiento, pero parte de lo que también te estoy es imputando parte de los costes que yo incurro para poder crear el modelo. sí. Bueno, pues interesante también. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque aquí hay un pequeño culebrón detrás de todo esto, bueno, como lo está viendo en casi todas las noticias que estamos comentando, pero este punto, desde luego, alguien lo tiene que resolver. Y espera, por último, porque me viene a la cabeza, volvemos a establecer diferentes velocidades. Decíamos, DeepSeek se está aprovechando, incluso se decía en su momento, de lanzarle consultas a OpenAI, ¿vale? No va a pasar absolutamente nada. En Estados Unidos pasa esto y en Europa estamos todavía mucho más atados de manos. Se crean como diferentes velocidades y, bueno, pues se crean desventajas también. Justo, al final bueno, lo que dicen los chinos jugando con sus reglas, sus ventajas y desventajas, los americanos con las suyas y en Europa a lo nuestro. Pero sí es una carrera global y se nota. Ujú. Voy a cambiar un poco de tercio, aunque me voy a llevar a una noticia que tiene un poquito que ver con cosas que hemos hablado, que por eso la he adelantado. La iba a contar un poquito después, pero la he adelantado porque creo que conectaba con bastante lo que hemos ido hablando. Y esto ¿Vale? es como bueno, los que nos estén viendo en vídeo o en Spotify o en YouTube, pues lo verán. Es una publicación de Venture Capital Corner que hacen un resumen bueno, de un contenido, un memo de Ravi Gupta de Sequoia, que básicamente se llama AI or Die, ¿no? O sea, inteligencia artificial o muerte. Bueno, y que creo que tiene pensamientos interesantes de cómo un poco plantear la inteligencia artificial desde muchas compañías, ¿no? Muy en el enfoque ese AI first que hemos comentado a veces. Mira, dice cosas así como que piensas en la inteligencia artificial como tu siguiente mejor miembro del equipo, ya que la inteligencia artificial actúa pues, como una contratación muy high performance que nunca duerme, con capacidad escalable y sin necesidad de añadir headcount. Trabaja a través de múltiples capacidades o departamentos, ¿no? Porque es capaz de codificar, investigar, tomar decisiones y resolver problemas operacionales. Y cuando se integra bien, se convierte en parte del core operacional de la compañía. También habla de que debemos aprender a saber qué es lo que puede hacer, que es una de las cosas por las que quería contar esto, ¿no? Que tiene que ver con esto que hemos hablado de que las compañías tienen ahora que empezar a hacerse este tipo de cuestiones. Habla de mapear las capacidades de la IA a tus workflows, desde el desarrollo del software hasta el análisis de datos, de realizar pequeños test para ver dónde es que la IA te puede ahorrar más dinero,
o tiempo, y donde añade más valor, y que te focalices en los casos de uso que entregan valor inmediato en lugar de proyectos especulativos, que puede tener mucho que ver, ¿no?, con esos test que hablábamos de que el 95%, que a lo mejor eran cosas más especulativas, Sí. no funcionan, mientras que puedes aplicar en cositas muy concretitas. También habla de que le demos tareas reales, ¿no?, que asignes a la IA trabajo meaningful, ¿no?, con impacto, que impacte en revenue, en lugar de tareas simplemente, pues, superficiales. Que le proveas contexto completo y claro de los objetivos para que pueda ofrecerte un resultado usable, y que lo trates como un operador confiable con ownership sobre sus outcomes. También habla de repensar roles, ¿no?, que esperes que algunas posiciones evolucionen y otras sean reemplazadas totalmente. em, que vayas metiendo literatura sobre la IA en las expectativas de los roles para los top performers, y que redirijas el talento de alto valor en trabajo que la inteligencia artificial no sea capaz de desarrollar. O sea, al final, que cae de cajón, pero luego pues muchas veces no lo hacemos, ¿no? A nivel de integrar la IA en tu producto, pues que diseñar productos con IA en el core, en lugar de meterlo como un add-on, que es algo que hemos visto mucho, ¿no? Tener productos donde se le mete una funcionalidad de IA, pues oye, que repienses el core para que la IA pueda aportar valor, que utilices la IA para hacer un offering más rápido, más inteligente y más adaptativo, y que habilites a equipos pequeños a entregar a gran escala, pues como si fuera un competidor mucho más grande, ¿no? Habla de que actuemos ahora, que hay que dedicar pues un tiempo, ¿no?, de la semana a aprender, testar y hacer casos de uso y pilotos de IA, decidir cuáles son las herramientas que vas a construir in-house y cuáles vas a adoptar que ya estén funcionando, y moverte desde fase de testing a producción tan pronto como demuestres que te produce valor. Y que te prepares para el cambio, ¿no? Que los líderes de la industria van a ser aquellos que adopten e integren la IA lo antes posible, que los clientes ya empiezan a esperar los resultados de la IA a nivel de velocidad, personalización y precisión. Esto es muy interesante porque lo hemos vivido en otras revoluciones, como pasó con, pues en su día con Amazon, ¿no?, que estableció pues un estándar de todo el mercado retail a nivel de entregas, o como pasó con el iPhone, que también, y Apple, que han generado estándares de mercado a nivel de usabilidad y de uso de productos. Pues al final la IA también está definiendo un estándar de mercado cuando haya muchos productos integrándola de forma inteligente, que va a hacer que tu producto también tenga que responder de cierta manera, ¿no? Y dice, para acabar, que aquellos que se adapten ahora serán capaces ¿no?, de ir componiendo su valor a lo largo del tiempo para mantener su ventaja. Me ha parecido bastante inspirador, ¿vale? Para ser, aparte de estos de un poco de Silicon Valley, que a veces son muy futuristas y tal, todo bastante aterrizado y con muchos insights que yo creo que la mayoría de las compañías podemos utilizar. No sé cómo lo ves. Pues mira, habla de un tema al que le he estado dando bastantes vueltas últimamente, de hecho habla de varios temas. Habla de muchos, o sea, si nos ponemos a analizarlo seguramente nos daría para más de un programa entero. Pero por mi parte voy a señalar 2 cosas. Uno, estamos hablando de tratar a la IA como un nuevo empleado, como otro empleado más, de alguna forma, y me interesa especialmente el papel de recursos humanos dentro de todo esto, porque yo creo que ha sido como el gran dejado de lado, ¿vale? Dentro de este proceso ha habido, primero, a lo mejor se ha pensado que la inteligencia artificial era un tema técnico, que se correspondía con los departamentos más técnicos, luego nos hemos dado cuenta de que no, que es negocio, que lo tiene que impulsar, ¿no? Y al final es el que tiene que tener presupuesto, definir lo que tiene que hacer, y desde los departamentos técnicos se tiene que dar servicio. Pero es que precisamente por este hecho de que está empezando a jugar el papel de un empleado más o del apoyo a otros empleados, pues quizás lo que estamos empezando a ver es que recursos humanos puede ser el orquestador, ¿no? Puede Mm, ser el alma. Y de hecho nosotros ahora mismo hemos empezado hace poco un proyecto bastante interesante con un cliente en el que recursos humanos está haciendo este papel precisamente, claro. ¿vale? De orquestar, de guiar, las conversaciones han sido con ellos, está organizando a todos los departamentos. O sea, es un tema que yo creo que sobre el que tenemos que pensar y tenemos que empezar a definir de otra manera. Te digo que le estoy dando bastantes vueltas. Y otro punto que me venía a la Mira, cabeza. antes de Sí, que perdón. cambies de punto, bueno, me ha parecido muy interesante. Esta parte de recursos humanos, muy de acuerdo.
Y me viene a la cabeza que no tiene nada que ver, pero en cierta manera se Sí, conecta con que, claro, para recursos humanos ahora es un momento donde no solo tiene que hacer este cambio de ir viendo que va a haber empleados que son IA, ¿no? O roles que se cambian, también tenemos por otro lado un cambio brutal hacia una economía más de los freelance y demás, que ya estaban surfeando en los últimos sí. años. Entonces, al final, realmente es que, claro, el papel de los recursos humanos en las compañías en apenas una década pasa de estar como teniendo casi todo el mundo en plantilla dentro de la compañía a un mundo al que vamos donde vas a tener gente contratada, un montón de gente freelance que entra, que sale, que trabaja por proyectos o de forma parcial y un montón de agentes inteligentes que están trabajando y que interactúan también con tus equipos. Parece, o sea, se dice rápido, pero es que es un cambio brutal. Sí, sí, totalmente. Yo creo que muy poquitas empresas, seguramente las grandes o algunas grandes sí, estamos viendo otras que también, pero ya te digo, para mí es algo que estamos dejando bastante de lado y que sin recursos humanos yo creo que no se va a poder hacer bien. No es lo mismo hacer un proyecto de IA que, y lo hemos dicho otras veces, ser una empresa o convertirte en una empresa AI first no implica meter los proyectos a martillazos, sino rediseñar los procesos de tu empresa y los procesos de las empresas al final los que los ponen en marcha son las personas. Entonces, tenemos que adaptar la manera en la que trabajan las personas y recursos humanos tiene que estar ahí metido. Por los fichajes nuevos, pero también por cómo se reorganiza absolutamente todo dentro de la empresa. Y también recursos humanos lo que hace es gestionar, en la mayoría de los casos, la formación y el desarrollo de capacidades dentro de la empresa, ¿no? Al menos coordinarlo. Total. Ya te digo, para mí es algo a reflexionar y por lo menos personalmente estoy todavía en ese punto. Y si quieres paso entonces a la otra reflexión que quería Dale. hacer o sí. La otra reflexión, parece que me estoy dando también aquí autobombo, ¿no? Pero bueno, lo comento. Escribí un artículo en LinkedIn, pues a mediados de agosto aproximadamente, hablando del interés compuesto negativo en inteligencia artificial. Y para mí es otra cosa que se está señalando aquí. Las empresas que no se pongan en marcha, que no se estén Mm, poniendo en marcha, se están quedando atrás. Y antes siempre lo hemos visto desde el punto de vista positivo, ¿no? El hecho del interés compuesto es positivo. Si tú haces cosas y cada vez haces más cosas, por lo que haces, al final va teniendo más valor. Pero claro, también creo que está bien verlo desde el otro punto de vista, porque es la manera de verle las orejas al lobo. El que se queda atrás no es que se mantenga, sino que al final está perdiendo mucho respecto del resto. Es verdad que no es lo mismo en todos los tamaños de empresas, en todos los sectores. O sea, hay diferencias todavía y seguramente las va a seguir habiendo durante mucho tiempo, pero sí hay bastantes sectores y bastante tipología de empresas donde estoy convencido de que esto es verdad. Entonces, no hacer nada no quiere decir que, bueno, no pasa nada, a lo mejor hay algún adelantado por ahí, pero en general yo voy a seguir al mismo nivel que el resto de mi mercado. No, te va a dejar atrás y cada vez te va a resultar más difícil recuperarte. Cada vez vas a tener que hacer inversiones más grandes para poder alcanzar lo que se ha hecho en otro punto, entonces, en otras empresas, perdón. Entonces, el día que tú quieras ponerte a nivel, te va a costar muchísimo, desde mi punto de justo. vista, ¿eh? Muy de acuerdo. Yo creo que eso, el que no va siguiendo un poco ritmo de mercado o cerca, llega a un punto en el que va a tener que pues, tirarlo todo abajo y reconstruir y casi te compensa montar algo nuevo, porque el diferencial es muy fuerte. Y además ya sabemos que hay un tema cultural, ¿no? Que también influye en esa parte compuesta, que es que cuando genera la cultura de que la gente vaya aceptando estos cambios, entendiéndolos y usándolos, pues aceptan más fácilmente lo siguiente que venga. Y el que se va rechazando no va generando rechazo, cada vez le va a costar más. Muy, muy de acuerdo. Me ha venido mucho a la cabeza, ¿no? Las teorías, ¿no? Y teorías y realidades que al final se habla, por ejemplo, del mundo financiero, ¿no? Del que, pues, la inversión, pues, en activos como Indexa Capital o del Bitcoin y tal, que al final casi todo el mundo te dice, oye, es que si no inviertes, al final tu dinero, el dinero fiat, pierde valor, no es que te mantengas en lo mismo, al final estás Eso perdiendo es. todos los años el valor de la inflación. Pues esto es exactamente lo mismo. 100%. Me parece una forma también bastante buena de verlo. Ujú. Sí, sí. Pues muy, muy, muy de acuerdo con esto. Bueno, pues nada, me ha parecido también una noticia interesante. Creo que está bien que la adelantaras, porque sí que Mm. tenía relación con todo esto. Y si quieres, pasamos a la siguiente. Vamos bien de tiempo, ¿no? Yo creo que nos va a dar Sí. tiempo todavía a comentar otras dos noticias. Y ahora ya sí que cambio. En mi caso concreto, cambio completamente de tercio. Y voy a hablar de una startup de Boston que se llama Alter Ego, que ha revelado un dispositivo, y lo voy a poner entre comillas, pero es lo que dicen ellos, que es casi telepático. O sea que aquí podemos empezar a traernos así, ¿cómo se llama? Eh, no sé,
los que estudian las psicofonías y todas estas cosas. Bueno. Cuarto milenio. Sí, efectivamente, ese tipo de programas. Pues han revelado un dispositivo, como digo, casi telepático que permite transmitir comandos a modelos o a aplicaciones de inteligencia artificial sin hablar en voz alta. La idea es pues que es un dispositivo capaz de captar señales musculares y señales nerviosas relacionadas con la articulación del habla, pero simplemente con la intención de hablar. Es decir, ya por el hecho de que tú tengas intención de hablar, aunque no hables, parece ser que se transmite una serie de ondas, se produce una serie de movimientos musculares que ellos están siendo capaces de reconocerlas utilizando, dicen, electrodos y conducción ósea. En lugar de implantes, como se ha hablado en otros tipos de empresas, o un acceso directo al cerebro. Es decir, que igual que tenemos estos cascos que no hace falta meterse dentro de los oídos, sino que son, ¿cómo se llaman? Cocleares o craneales, o no lo sé, no recuerdo muy bien el nombre, que te transmiten el sonido hacia adentro de esta manera, pues parece ser que la idea sería algo similar al revés, lo que pasa es que no habría sonido, ¿no? Sería una serie de ondas nerviosas. Entonces, bueno, pues el dispositivo descansaría lo que es alrededor de la cabeza, o se posaría alrededor de la cabeza por detrás, alrededor de las orejas, de forma similar de lo que estos auriculares que estamos comentando. Se supone que detectaría estas señales en la mandíbula, que son señales en principio sutiles, nada muy, muy visible, la garganta también, algún otro músculo de la zona, y es capaz de codificarla en texto y en comandos. Bueno, esto se puede utilizar para IA o para cualquier otra cosa, pero claro, en estas aplicaciones donde queremos que la inteligencia artificial nos ayude y nos asista, pues si no tienes ni siquiera, no tienes ni que escribir, ni tienes que hablar, puedes llegar a tener una conversación inmediata. Te imagínate en una entrevista que te estén haciendo de trabajo ahí online. Si tienes esos cascos y no se te ven, pues puedes estar transmitiendo cosas y puedes estar teniendo un feedback inmediato de la IA. Por ponerte un medio de hacer trampa, aunque como siempre hay muchos medios positivos que nos podríamos traer aquí. En cualquier caso, sería una alternativa, digamos, no invasiva frente a los otros interfaces cerebrales o implantes casi que hemos visto en otros casos. Y bueno, pues no solamente sería para las personas que estén sanas, sino personas con arteriosclerosis, por ejemplo, ¿no? O personas que tienen algún tipo de parálisis que no sea facial y que les impida comunicarse. No sé cómo lo ves. Tengo algún comentario más, pero no sé cómo lo ves hasta el momento. Bueno, vi el otro día, lo vi de hecho en Twitter y enseguida vi un poco como críticas y tal. Es verdad que el concepto mola mucho y es muy disruptivo, pero claro, como se han ido a eso de casi telepático, la gente un Claro. poco se le ha quejado mucho de, bueno, al final necesita que como que te micromuevas un poquito, ¿no? Y lo que capta es un poco eso, ¿no? Los movimientos de tu mandíbula y alguna otra serie de cosas, pero no es telepatía como nos lo planteamos. Pero que es un detalle. A mí lo que me mola es cómo están evolucionando este tipo de interfaces, que cuando lo unes a la IA y lo unes al avance, por ejemplo, a las gafas de Meta y todos estos, sí que te vas dando cuenta que bueno, que en los próximos años irán saliendo modelos de interfaces y dispositivos muy distintos, ¿no? Porque si ahora con unas gafas ya puedes empezar a proyectar algo de información por encima y encima puedes comunicarte con ellas de esta forma sin que nadie te diga nada, prácticamente solo pensando o moviendo muy poquito la boca sin que nadie se entere, tienes un sistema que te permite interactuar con el mundo en cualquier momento sin tener que estar cogiendo nada con las manos, bastante flipante. Entonces, bueno, mola. Esto también es como lo que hablábamos antes, ¿no? De compounding. Este tipo de tecnologías se van componiendo unas con otras hasta que lleguemos a un punto donde se produzca un salto brutal en los dispositivos que utilizamos. Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. El otro comentario que iba a hacer, y siempre nos lo tenemos que llevar a este tipo de análisis, son temas relacionados con la privacidad. Porque ahora mismo tú cuando vas a escribir en cualquier chat o cuando incluso lo puedes hacer por voz, siempre tienes un filtro. Y al final ese filtro termina en escribo o no escribo. Pero aquí, si simplemente por pensarlo, al final esto va a llegar a la máquina, por decirlo de alguna manera, estamos empezando a transmitir ya cosas que a lo mejor no quieres transmitir, ¿no? Y es lo de siempre. Según cómo se utilice esa información, pues igual puede haber más o menos problemas. Entonces, eso imagino que tendrán que tenerlo en cuenta, como siempre. Y luego, claro, piensas, si esto de verdad funciona,
¿cuánto va a tardar una empresa como las de Elon Musk en comprarlo para quitarse de encima la competencia? Sí, sí, pues seguro que estará pensándolo, o viendo cómo lo hace él o haciendo algo. Es verdad y que muy seguramente las aplicaciones con cada tipo de tecnología sean distintas, es decir, aunque se pueden hacer cosas similares, pues supongo, ¿no? Pues que con una interfaz como Neuralink seguramente se puedan hacer más que simplemente mandar información, porque al final puedes mover un brazo, ¿no? O sea, puedes Ujú. conectarlo con otra serie de cosas, pero claro, vamos a tener como distintos niveles y capas de este tipo de tecnologías. Algunas Eso como es. esta, más superficial, que te permiten una serie de usos que ya son bastantes y otras, pues, a lo mejor más intrusivas, pero que te permiten hacer muchísimo más, ¿no? Conectar ese pensamiento con poder mover cosas y demás. Me parece apasionante lo que se viene con esto. Pues nada, pues ya te digo, una noticia que me parecía curiosa y que tampoco, bueno, sí, iba a decir, tampoco está desligada de la siguiente que traes tú. No es que sea lo mismo, pero tampoco anda muy desencaminada, ¿no? Justo, sí, porque al final Mm. tiene mucho que ver con salud también. Y lo que estamos hablando que en Inglaterra ya están desplegando un sistema con inteligencia artificial que lo que ayuda es a una detección temprana del pues, nivel de problemática de un ictus cuando llega una persona al hospital. Es como una especie de escáner que con visión y con inteligencia artificial es capaz de detectar rápidamente pues, qué le está pasando al paciente, el nivel de impacto y demás y que es capaz de, sobre todo, ayudar a los médicos a reducir de 140 a 79 minutos el tiempo pues, para poder tratar a una persona, teniendo en cuenta que el tiempo que tardas por lo general es el factor principal que limita pues, si se puede curar, ¿no? O sobre todo revertir algunos de los efectos o evitar que estos ictus generen efectos mucho más complicados. De hecho, el otro día hablaba bueno, con un amigo que tú también conoces, un exalumno nuestro en Estados Unidos que está también en un tema médico, me comentaba que ellos están haciendo algo bastante parecido. Tienen tecnología hecha con inteligencia artificial para ayudar a toda esta parte de los ictus y que es un game changer. ¿Sabes? Dice, me lo contaba como, "Joder, cómo mola vivir lo que vivimos porque estamos haciendo tecnología que tiene un impacto en las vidas de las personas como súper directo, ¿no? Porque reducir a la mitad de un proceso habitualmente ahorra tiempo o te permite ser más efectivo, pero en este caso lo que te permite es salvar vidas. Sí, de hecho, hablabas de ese descenso de 140 minutos a 79 minutos, pero una de las cosas que se comentaba también era la proporción de pacientes que salen con muy poca discapacidad gracias a esto o sin discapacidad subía del 16% al 48% en los Justo. pilotos. Me parece una burrada. Y en este caso concreto, decían, se estima que beneficiará a unos 80.000 pacientes de ictus al año en Inglaterra. Es mucha gente. Claro, sí, sí, es que es algo que tiene un impacto masivo y encima impacto en vidas, ¿no? Lo que está diciendo es triplicar la tasa de recuperación de estas personas, o sea que mola. Claro, Yo lo que creo pasa con que el es dime, dale, dale. perdona. No, No, iba a dale, decir que dale tú. para mí es que eso, son de los casos más guays de la IA, que esto ya no es IA generativa ni este tipo de cosas, pero yo creo que es lo que vamos a empezar a ver mucho, ¿no? Casos reales de tecnologías que no son tan complejas, por decirlo así, pero que sí que están teniendo un impacto, pues resuelven un problema o ayudan a un problema súper concretito y que, pues, que nos permiten hacer cosas que de otra forma no podríamos hacer. Y iba a decir que hasta donde yo sé, evidentemente no soy un especialista en esto, pero el tiempo es clave. Cada minuto Sí. que estás en tratamiento cuando alguien tiene un ictus, pues te está produciendo bastante daño y claro, esa reducción del 140 a 80 o 79, me da igual, minutos, ya te quitan tiempo de que te esté haciendo daño, pero además, claro, ese daño viene muchas veces porque hasta donde sé identificar el tipo de ictus, que hay distintos tipos, Ujú. de diferente naturaleza, ya te lleva un tiempo para saber exactamente luego cuál es el tratamiento Claro. que te tienen que dar. Y si alguien que sepa de verdad de esto nos quiere corregir, lo comentamos otro día, por mi parte, encantado. Si la inteligencia artificial aquí nos ayuda a acelerar ese proceso, pues seguramente estamos hablando ahora de ictus, pero seguramente podrán encontrar muchas más aplicaciones en cosas muy similares, ¿no? Con procesos que a lo mejor tengan que ser un poco distintos, pero nos pueda mostrar el camino de cómo tenemos que proceder. Eso es. Yo creo particularmente en medicina la IA tiene un campo Sí. brutal.
porque al final, por lo general, son sistemas que no tienen tanta gente como necesitarían para tratar las cosas tan rápido como para ser más preventivos o atajar las cosas a tiempo. Y porque además son cosas complicadas. Sí, porque incluso sabiendo lo que tienes que ver, pues no tienes un numerito y dices, esto es 5,2 y con esto tienes que hacer no sé qué. O sea, hay un tema, ¿no? Casi de hablar con la persona, de te haces pruebas, es todo como un poquito indirecto y aquí la IA se va a desenvolver muchísimo mejor. Mm. Siempre ocurrirá, pues lo que pasa en estas situaciones, en los, esperemos, poquitos casos en los que no acierte, ¿vale? Que estas cosas suelen tener un porcentaje, una tasa de acierto del 90 y muchos por ciento, pero claro, de repente en uno de cada 100 casos, imagínate, esto no acierta. Ya empezaremos con estos dilemas éticos de, claro, es Claro. que la inteligencia artificial, es que no sé qué, tendría que haber una persona, que los médicos evidentemente se equivocan, como todos, y todos lo hemos sufrido en algún caso. Por lo de siempre, le vamos a echar la culpa a la IA, al hospital, quién va a ser responsable, qué va a pasar, pues los dilemas que nos encontramos en todos estos casos. Para mí, desde luego, todo este tipo de proyectos traen muchísimo valor y yo me siento más seguro pensando que poco a poco y cada vez más vamos a tener sistemas que asistan a los médicos a la hora de tomar estas decisiones y que mejoren la probabilidad de que los diagnósticos sean certeros y además cada vez más rápidos. Mm. Yo también. Yo para estas cosas me fío de la IA. O sea, y de hecho, mira, diría a los que nos estén escuchando, a los que hayan llegado hasta aquí, estén en YouTube, Spotify, donde sea, dejarnos un comentario. Nos decís si vosotros para estos temas os fiáis de la IA o no. Y vamos, así vemos un poquito cuál es el pulso un poquito de la gente. Totalmente, pues mira, sí, cuanta más participación, mejor. Eso es. Pues nada, Frankie, yo creo que le hemos hecho un buen repaso, han salido muchas Sí, cositas. sí. Próxima semana más y mejor, que seguro que vienen cositas. Sí, disculpad todos que nos faltan 5 minutos para llegar a la hora que solemos tardar. Son los 5 minutos que suele hablar Lu normalmente, ¿vale? Pero seguro que tiene preparados comentarios para el próximo programa. Eso es, el próximo nos expandimos un poquito más. Un Eso es. abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego.